Ok. ¿Recuerdan cómo se llama la cápsula cuando está incompleta? Glucocálix. Glucocálix. Y muy bien, Monseñor. ¿Y para qué le confiere? Normalmente la cápsula originalmente parece ser que evolutivamente se generó para evitar la desecación, deshidratación, pero cuando comenzaron a volverse hospederos de los organismos de mayor tamaño como nosotros, les permitió, perdón, alguien se metió a mi computadora. Ya. Se tomó, le sirvió para evitar ser detectados. ¿Se acuerdan qué era lo que le confería la cápsula? Que evitaba la deshidratación. Eso en el campo, pero dentro del cuerpo, dentro de nosotros, por ejemplo, ¿para qué le sirve una bacteria a la cápsula? ¿Qué ventajas le da? ¿Podría ser que evite la pérdida de agua? No, eso lo haría en el ambiente, pero no dentro de nosotros. Nosotros, si está dentro de nosotros, está dentro de todos nuestros fluidos. Hay muchísima agua ahí. Somos 75% agua. ¿Qué le pasa a una bacteria cuando nuestro cuerpo la reconoce que está dentro de nosotros? La destruye, pero como en el caso de las bacterias que tienen la cápsula, entonces nuestro cuerpo no puede reconocerlas por la cápsula. Ok, muy bien, muy bien. Sí, lo que sucede es que no lo puede reconocer porque la cápsula está hecha de carbohidratos, dice Monse. Además de carbohidratos, ok, de carbohidratos es una parte. Lipoproteínas. Lipoproteínas, así es, lipoproteínas. ¿Y con qué la confunde nuestro cuerpo? ¿Verdad? Mis dos perros me están brincando aquí. Estoy cuidando que no vayan a atacar. Con un alimento, así es, sí, Monse. Con azúcar, que sigue siendo alimento. La confunde con una partícula alimenticia y entonces no la ataca. Y eso le permite a la bacteria establecerse en cualquier lugar y aprovechar los nutrientes que están dentro del plasma sanguíneo, dentro del plasma corporal, y comenzar a metabolizar y crecer y desarrollarse e ir generando procesos tóxicos para nosotros. Entonces decimos que la cápsula le va a conferir una particularidad que se llama Patogenicidad. Patogenicidad. Le confiere la cualidad de causar un daño. Eso es patogenicidad. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que vimos de la cápsula. Muy bien, vamos a terminar los órganos. Les voy a compartir pantalla. Ya subí al Classroom del grupo el programa y todas las diapositivas que hemos visto y que vamos a ver dentro de toda esta primera parte que ya casi terminamos.
Sí, entonces, todas estas diapositivas, todo esto que hemos visto y que vamos a seguir viendo, ya lo pueden consultar ahí. Entonces, habíamos hablado de la cápsula. Vamos a ver otro organelo. Estamos con los organelos internos y vamos a hablar de la membrana celular. La membrana celular, que es la que está aquí, es una bicapa, igual que todas las membranas, incluyendo las nuestras, constituidas por fosfolípidos, que tiene la función de ser una barrera osmótica selectiva. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que permite la entrada y salida de elementos a la célula, pero no de cualquiera, ella va a determinar qué entra y qué sale. Sí, es como una aduana, sí, como que elige qué sí puede entrar y qué no puede entrar. Y si necesita algo, forza la entrada de eso que necesita. Y si hay algo indeseable, no permite que ingrese. O si algo indeseable se forma adentro, lo saca rápidamente de la célula. Si es una membrana que se va a encargar de meter lo que necesite y de impedirle el paso y sacar lo que no necesita. ¿Sí? Ahora, la parte importante de la membrana tiene todas las funciones que vamos a ver ahorita. Pero la parte importante de la membrana en general es que es una barrera osmótica selectiva. Sin embargo, la membrana se puede plegar como este plegamiento. Este círculo que estamos viendo aquí es el genoma. El genoma siempre lo vamos a dibujar así, pegado en una invaginación de la membrana. Esa invaginación se llama mesosoma. ¿Sí? El mesosoma es una invaginación de la membrana celular, invaginación que se dobla hacia adentro. Cuando es hacia afuera se llama evaginación. Bueno, es una invaginación de la membrana celular. La función del mesosoma, o sea, el mesosoma sigue siendo membrana celular, que está doblado. Y la función de esta porción de la membrana, que se llama mesosoma, es duplicar el material genético. Va a duplicar el genoma que se encuentra pegado ahí, ¿sí? Porque el genoma lo voy a poner aquí, es un punto de adherencia del material genético. El mesosoma y el genoma están unidos en un punto. Esa es otra función del mesosoma. Entonces, el mesosoma va a duplicar el material genético porque todas las enzimas que duplican el material genético se encuentran aquí en el mesosoma. Sí. También puede contener los pigmentos fotosintéticos, es decir, el mesosoma aquí adentro puede contener la clorofila. Obviamente no es tan sencillo como el que acabo de dibujar, llegan a ser más complejos. Este esquema solamente es ilustrativo. ¿Ok? Entonces, déjenme emitir a otro de sus compañeros. Entonces, el mesosoma, que es una proyección de la membrana, va a tener esas cualidades. Va a duplicar, el mesosoma duplica el material genético, puede contener los pigmentos fotosintéticos, es decir, esta bolsa está llena de pigmentos de clorofila, forma el septo en la duplicación celular, es decir, esto que vemos aquí abajo es un mesosoma que se ha proyectado hasta unirse. Imagínense que este mesosoma se une hasta acá. Sí, y ya se duplicó para ese entonces el genoma, tenemos genoma de los dos lados, eso es lo que quiere decir este esquema. Y en medio se comienza a formar la pared celular, es decir, la membrana celular también sintetiza la mureína de la pared celular.
forma el septo en la duplicación celular. Otra particularidad es un organelo que vamos a ver más adelante, forma las cubiertas de la endospora. ¿Sí? Se va a generar una espora de resistencia y la membrana el mesosoma va a generar las paredes de esa endospora. Y finalmente es el punto de adherencia del material genético. Esto que acabamos de ver, que el material genético se adhiere al mesosoma. ¿Sí? Entonces, la membrana celular funciona como una barrera osmótica selectiva y forma el mesosoma, que es una invaginación. Y el mesosoma hace todo eso, duplica el genoma, duplica la membrana celular, duplica la pared celular, contiene los pigmentos fotosintéticos y forma las paredes de la endospora. Ok. Profe, Dime. ¿puede repetir lo de la endospora, por favor? Ok. La endospora la vamos a ver más adelante. Déjenme ver si puedo borrar esto. No lo puedo borrar. La endospora la vamos a ver más adelante. La endospora es un organelo que forma una pared celular de mureína y va a contener adentro a toda la célula con el genoma y todo lo demás. Pero afuera se forma algo parecido a un septo, pero afuera se va a quedar la vieja membrana, la otra parte. Y esta membrana que está casi rodeando la endospora le va a generar nuevas paredes más gruesas, que le van a dar resistencia en el ambiente. Todas esas cubiertas paredes la va a formar el mesosoma. El mesosoma forma las cubiertas de la endospora, las diferentes paredes que existen. Entonces, esa es la función de la endospora. Perdón, mis perros les anda del baño. Ya salió. Entonces, esa sería la función. ¿Sí? Sobre la duplicación del genoma, esta parte es interesante porque hay un punto donde el genoma se adhiere a la membrana celular. A partir de ese punto, déjenme marcarlo con rojo, a partir de este punto, el genoma se va a abrir en dos lados. Ok, vamos a hablar del genoma. El genoma es un anillo, está conformado por un anillo de DNA, ¿sí? No tiene otra forma más que ser un anillo. Y en este punto de unión, supongan que es la cadena, y recuerden que es una doble cadena, ¿sí? La cadena, voy a dibujar solo la parte de arriba, es como una escalera, recuerden que es como una escalera que está en espiral. La cadena se va a abrir. Aquí tenemos las bases. Aquí las bases se abren. Y se van a comenzar a abrir. Aquí continúa. Y se va a comenzar a formar el duplicado que le falta a esta cadena y el duplicado que le falta a esta cadena. Entonces se va a abrir y por los dos lados va a ocurrir la duplicación, es decir, a esto se le va a adherir esta, igual de este lado, igual de este lado, y van a crecer hacia los dos lados, y al final se va a generar un duplicado de toda la cadena. Si lo que se hace es que la escalera se abre y se forma el complemento de este lado y el complemento de este lado. Lo llamamos bidireccional porque en nosotros, en las células eucariontes como las nuestras, es unidireccional. La duplicación solo ocurre hacia este lado. ¿Sí? Se abre la cadena y solo hacia este lado se van acomodando las nuevas bases. La diferencia es que en nosotros se abre en distintos lados y ocurre, como es un genoma mucho más largo, ocurre en varios puntos a lo largo de la cadena, pero siempre hacia la misma dirección.
En las bacterias no es un gen mucho más, es un cromosoma mucho más pequeño, un solo cromosoma. Entonces se abre y trabaja. Las bacterias son las únicas que tienen enzimas que la duplicación es para los dos lados, es bidireccional. Las bacterias son las únicas que tienen enzimas como imagen de espejo, así como mis manos. Y eso permite que puedan correr hacia un lado o hacia el otro lado. Es muy particular esa parte de las bacterias. Y esto mismo lo tienen también el genoma de los cloroplastos y de las mitocondrias. Por eso también pensamos que provienen de bacterias que se quedaron a vivir dentro de las células. Entonces, la duplicación del genoma bacteriano es bidireccional. Y nuestro genoma, les decía, es un genoma circular. Déjenme ponerlo en letra. El genoma es circular y está unido en un punto al mesosoma, donde inicia la duplicación. Al final, cuando inicia la duplicación, imagínense que la de abajo es una continuidad. Imagínense que esto es el mesosoma que va a formar el septo. Igual aquí se forma un mesosoma pequeño. Y en ese nuevo mesosoma se va a unir el duplicado del genoma. ¿Sí? Una vez ya duplicado, el mesosoma queda del otro lado. Y aquí en medio se va a comenzar, la membrana comienza a sintetizar la pared celular. A esto se le llama el septo. ¿Sí? Y eso va a permitir que esto se separe y tenga dos bacterias con la misma carga genética. ¿Sí? Además del mesosoma, hay un pedazo. ¿Se acuerdan que vimos un organelo largo que se llama PILI-F? ¿Para qué servía? Sirve para las bacterias. Para la conjugación de la bacteria. Permite agarrar a la otra bacteria para poder pasar parte de mi material genético. ¿Sí recuerdan eso? Muy bien. ¿Qué parte del material genético va a dar si nada más tiene un cromosoma? Bueno, sucede que las bacterias, pueden tener pedacitos de material genético circulares afuera de la cadena principal. Pueden tener más de uno. Y esos pedacitos pueden unirse a la cadena central, a veces se abre y se unen todos, o se unen uno o dos, los que necesite. Y luego se sueltan. La bacteria puede duplicarlos y los duplicados salen. Estos duplicados que salen son los que se donan a otra bacteria. ¿Sí? Y estos duplicados se llaman plásmidos. ¿Sí? El resto del material, este plásmido ya está duplicado un pedazo de la cadena del material genético. Cuando la duplica, sale y forma un anillo y queda en el citoplasma.
Entonces, el plásmido se le denomina, déjenme aceptar a su compañero. El plásmido se le denomina al plásmido como un elemento extracromosómico, es decir, fuera del cromosoma, extracromosómico del genoma del DNA, ¿sí? El plásmido se duplica integrándose a la cadena principal del genoma y el duplicado se dona a una célula receptora en la conjugación. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando vimos conjugación? Cuando vimos conjugación, este sería el plásmido y una proteína, una enzima lo va jalando usando como riel al PILI-F para llevarlo de una bacteria a otra, pero este plásmido ya se duplicó, es decir, esa información está aquí, en el genoma de la bacteria. Y cuando hay bacterias que necesitan cierta información, la bacteria comienza a donarles trocitos de los duplicados de su información genética. Este plásmido puede ser resistencia a antibióticos, por ejemplo, a la penicilina. Sí. Ok, eso ya lo vimos. Entonces, el plásmido es un elemento extracromosómico del genoma que se duplica integrándose a la cadena principal del genoma y el duplicado se dona en la conjugación. Qué interesante, las bacterias se pasan información. Además del plásmido, esto lo vamos a llamar vacuola de gas. Vamos a simbolizarla con otro círculo. Y aquí va relleno. La vacuola de gas es exclusiva de bacterias fotosintéticas que viven en el agua. Exclusiva. ¿Sí? La finalidad... ¿alguno de ustedes se acuerda cuando no sabía nadar, si los llevaron alguna vez a alguna alberca, o si no, no saben nadar todavía? Lo primero que piensan es, sí, pero me voy a llevar un salvavidas. O a los niños que los meten a nadar y les ponen aquí en los brazos un par de círculos de salvavidas para que los mantengan a flote, ¿no? O un chaleco salvavidas. Bueno, la vacuola de gas tiene la finalidad de darle flotabilidad. Funciona como un salvavidas que mantiene cerca de la superficie a la bacteria. Eso le permite a la bacteria, si esto fuera un lago, la luz se va extinguiendo y normalmente se pierde a cierta profundidad. Si la bacteria se sedimenta por acá, no puede hacer fotosíntesis, tiene que estar en la zona que llamamos zona fótica. Esta es la zona fótica. Entonces, para poder estar ahí y poder hacer fotosíntesis, necesita flotar. Ya vimos que las espinas le dan flotabilidad. O hacen que se precipite más lentamente. Pero además, las bacterias fotosintéticas acuáticas pueden generar burbujas de gas, vacuolas de gas dentro de ellas. Ese gas es básicamente dióxido de carbono u oxígeno, pueden ser cualquiera de los dos. En ocasiones llega a ser hasta sulfídrico, pero no me hagan mucho caso. La mayoría de los casos es oxígeno o dióxido de carbono. Y le va a dar flotabilidad para mantenerse en la zona fótica y poder seguir haciendo fotosíntesis. ¿Sí? Esa es la finalidad de la vacuola de gas. Además, en el citoplasma vamos a ver material de reserva. Esta es la llantita, digamos, de las bacterias, ¿sí? La lonjita. La lonjita básicamente es material que almacena la bacteria cuando hay abundancia de alimento o cuando comienza a escasear, para poder sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible en condiciones agresivas, ya sea que no haya alimento, o que haya nieve, o que no haya oxígeno en el agua, entre muchas otras cosas.
Entonces, esto le va a dar energía, le va a dar nutrientes para mantenerse viva durante periodos difíciles. Estos gránulos de reserva están hechos básicamente de almidón. Algunas bacterias, las bacterias del azufre, almacenan azufre elemental y dan una tonalidad particular. Entonces, cuando son de azufre, los llaman gránulos metacromáticos. También llevan lípidos. Pueden ser gránulos de lípidos. Y los lípidos también le dan flotabilidad, permite que estén más cerca de la superficie, si es una bacteria fotosintética. ¿Sí? Entonces, este sería otro organelo, los gránulos de reserva. Ok, si tienen una pregunta me pueden interrumpir, ¿eh? Ok. Este es un organelo muy raro. El siguiente organelo es un organelo realmente muy, muy extraño. Se les denomina rapidisomas. Y está ejemplificado aquí. El rapidisoma parece ser un tubo hueco de proteína. Imagínense un tubito como de PVC que tiene en medio un pabilo. Un pabilo es como la mecha de una vela, ¿sí? Y que a veces sale un poco. Solo que este pabilo es de ácido ribonucleico, ARN. Es decir, es una cubierta de proteínas con un pabilo de ARN. Se presenta sobre todo en unas bacterias que se llaman espiroquetas, es decir, unas bacterias que tienen esta forma. Algunas del flagelo, es decir, si ven la cámara donde está mi rostro, se puede mover así, como una oruga, como la larva de una mariposa, una oruga, tiene ese movimiento. A ese movimiento se le llama movimiento reptante, es decir, se puede estirar, se puede contraer. ¿Sí? Se ha encontrado en bacterias que tienen este movimiento. Entonces, algunos piensan que ese movimiento puede deberse a la presencia de los rapidisomas, que todavía no sabemos cómo funcionan, pero podrían ser. Sin embargo, no se han encontrado en todas las bacterias que generan ese movimiento. Muchos microbiólogos lo relacionan, dicen que no es un organelo bacteriano. Dicen que más bien cuando abrieron las bacterias, el hecho de que sea ARN con una cubierta de proteína nos recuerda a los virus. Todos los virus son cubiertas de proteínas con ADN o ARN por dentro. Entonces, los bacteriófagos son unos virus que atacan a las bacterias, tienen esta forma. Y se piensa que que el rapidisoma, puede ser el cuello de este bacteriófago, con el ARN dentro, que todavía no ha formado sus patitas ni la cápsula superior. Sí, porque estos bacteriófagos se paran así sobre las bacterias, esto baja y se inyecta el ARN dentro de la bacteria. Sí, entonces pareciera que son cuellos de fagos. Entonces la verdad es que no se sabe qué son los rapidisomas. Algunos microbiólogos dicen que no existe, que son cuellos de fagos, otros dicen que sí existen, que están relacionados con el movimiento reptante, y solo se ha visto en muy pocas ocasiones. La mayoría de los libros de microbiología ni los mencionan. Pero bueno, se los comento porque es importante que ustedes sepan que quizás sí son un organelo. ¿Sí? Entonces solo lo vamos a dejar ahí
mientras los ¿Pero qué microbiólogos función siguen tiene, profe? deduciendo. La función que le dan es que tiene el movimiento reptante. El movimiento reptante en las espiroquetas es este movimiento como de oruga. Este de aquí. Pero si no fuera eso, si fueran bacteriófagos, simplemente es como si hubiéramos abierto una bacteria que estaba plagada de virus y se estaban conformando, construyendo los cuellos de bacteriófagos con el ARN adentro. Sí, entonces, la verdad es que aún falta mucho por saber de este organelo. ¿Ok? Bueno, vamos con otro. Bien ahí, ¿verdad? Porque creo que se me fue el internet. No, sí tengo. ¿Siguen ahí? Sí, profe, sí lo podemos escuchar. Gracias. Es que también mi teléfono cambió al ambiental y ya regreso. Gracias. Entonces, vamos con el ficobilisoma. El ficobilisoma es otro organelo. Es una membrana y es exclusivo de bacterias fotosintéticas acuáticas. Lo vamos a tener ubicado en este punto, es esa esquinita roja. Es un organelo membranoso que está fuera del mesosoma, pero siempre asociado a él, a veces en todo lo largo, y que va a contener, es exclusivo de bacterias fotosintéticas, a las que llamamos cianobacteria, y contiene pigmentos fotosintéticos accesorios, es decir, no contiene la clorofila. La clorofila está dentro del mesosoma, está aquí. Aquí están otros pigmentos fotosintéticos. Esos otros pigmentos se llaman ficocianina, que me va a dar un tono azul, y ficoeritina, acuérdense del eritrocito de la sangre, eso les va a dar tonalidad roja. Sí, entonces, estos pigmentos accesorios funcionan en algo que se llama complejo antena, que van a captar, imagínense que esta es la clorofila dentro del mesosoma, y alrededor del mesosoma hay ficobilisomas que tienen los otros pigmentos. Ahora, imagínensela así como una antena parabólica, donde la clorofila está aquí en medio. Entonces, los pigmentos fotosintéticos accesorios van a capturar fotones de luz y los van a rebotar a la clorofila. Ese es el complejo antena. Como si fuera una lupa que concentrara la luz para que la luz que no llega a la clorofila la va a capturar el complejo antena y la va a hacer más eficiente. ¿Sí? Entonces, la finalidad del ficobilisoma es hacer más eficiente la fotosíntesis, porque redirigen los fotones de luz a la clorofila. ¿Sí? Esa es la finalidad de los pigmentos fotosintéticos accesorios. Ellos no hacen fotosíntesis, solo redirigen la luz. ¿Sí? Entonces, y lo vamos a ubicar ahí arriba, junto al mesosoma, siempre junto al mesosoma. Ok, ese sería el ficobilisoma. Vámonos con otro organelo. Aquí hay dos organelos muy interesantes. Uno es el ribosoma, son los ribosomas. Los ribosomas, que están dibujados por este 8, están constituidos por ARN. Seguramente ya vieron en biología celular que los ribosomas tienen la función de producir proteínas, enzimas, constituyentes de diversos órganos celulares. Están constituidos, tienen un factor de sedimentación de 70S, así se le llama, es lo que se necesita para separarlos de la célula. Y consta de dos subunidades, una grande que es de 50S, que es la más grande que vemos ahí,
y la de 30S, que es la más pequeña. Ojo, cuando hablamos de subunidades, no estamos hablando de peso, hablamos de factor de sedimentación. Y eso es la velocidad con la que se sedimentan. En conjunto, los dos se sedimentan, tienen un factor de 70S. El factor está relacionado con la velocidad de centrifugación y con el peso molecular. Pero por separado, uno tiene uno de 50 y otro de 30. Esto no se suma para dar 80, sino que en conjunto, porque aumenta el tamaño, entonces aumenta el tamaño y más resistencia a la sedimentación, si se encuentra en líquido en citoplasma. Ok, entonces, lo importante del ribosoma para este curso es que está constituido por ARN. El de las bacterias es de 70S, el nuestro y de los eucariontes va a ser de 80. Y tiene la función de producir proteínas y enzimas. Es decir, con lo que funciona la célula, las proteínas de la membrana, las enzimas que duplican el genoma, las enzimas que transportan el material a través de membrana, todo eso se produce aquí, en el ribosoma. ¿Sí? El carboxisoma. El carboxisoma siempre lo vamos a dibujar sobre el genoma. Siempre lo vamos a dibujar ahí. Porque se encuentra asociado que mantiene las condiciones reductoras para la fotosíntesis.